el origen del bien y el origen del mal. En un Dios inmutablemente bueno se genera todo el bien. El bien que Él creó es un bien mutable. Y dentro de su plan perfecto, eterno e inaccesible, incomprensible para nosotros, estuvo permitir el mal. Dios permite el mal sin ser autor del mismo. Dios quiere el amor y la obediencia de criaturas libres, agentes libres, y por tal razón les da el permiso de obedecerlo haciendo el bien o desobedecerlo haciendo el mal, y traer el mal a su ser y a la creación, y realmente eso fue lo que ocurrió. La semana pasada vimos en este tiempo de fundamentación, en esta primera etapa de fundamentación, lo importante que es siempre declarar la justicia de Dios en cuanto a la presencia del mal. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es sabio, Dios es verdadero al permitir el mal. Y aunque sus propósitos y su plan son inalcanzables para nosotros, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos, sino que más altos son sus pensamientos que nuestros pensamientos, y sus caminos que nuestros caminos, nosotros debemos aceptar su sabia decisión de permitir el mal. Dios es el autor de todo, pero no es autor del mal. Dios permite el mal sin ser autor del mismo. Hoy vamos a ver la coexistencia del bien y el mal en primer lugar, y en segundo lugar vamos a ver el control o dominio absoluto que Dios tiene sobre el bien y el mal. Y vamos a desarrollar esta clase en función de palabras claves. Vamos a ir desarrollando nuestra clase en función de palabras claves. En este segundo punto sobre la coexistencia del bien y el mal, vamos a ver tres palabras claves, que son la palabra coexistencia, la palabra batalla y la palabra ciclos. La palabra coexistencia, la palabra batalla y la palabra ciclos. Vamos a ver cómo a partir de la aparición del mal, del permiso que Dios dio para la existencia del mal, a partir de allí el bien y el mal coexisten en el mundo que Dios creó ahora caído. Coexistencia, el bien y el mal coexisten en el mundo que Dios creó ahora caído, y hay una constante batalla entre ellos. Coexistencia y batalla. Tanto como hay luz de día y tinieblas de noche, hay coexistencia y batalla entre el bien y el mal. Este patrón creacional de alternancia día y noche nos recuerda en qué tipo de mundo vivimos. La luz del día representa el bien, las tinieblas de la noche representan el mal. Hay una coexistencia y una batalla entre el bien y el mal. Abramos nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 al 8. Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 al 8. Dice la palabra de nuestro Dios: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Algunos
estudiantes de la Biblia creen que este pasaje nos enseña, como repite tantas veces la palabra tiempo, nos enseña sobre la mayordomía del tiempo y que debemos ser creyentes puntuales, ordenados y manejar una muy buena agenda porque todo tiene su tiempo. La verdad, esa no es la intención del pasaje. Este pasaje no está aquí para enseñarnos sobre la mayordomía del tiempo. No es un pasaje prescriptivo que ordene algo, sino un pasaje descriptivo que simplemente nos está mostrando la realidad del mundo en que vivimos. En este pasaje se nos muestra la soberanía de Dios sobre todo. La palabra tiempo allí nos muestra que van a haber eventos que nos van a suceder a todos los seres humanos. Describe la soberanía de Dios en el tiempo y los eventos que Dios en su soberanía permite que sucedan a todo ser humano. Este pasaje muestra que el hombre no es el capitán de su vida, sino que está sujeto a la soberanía de Dios. Y la palabra todo, cuando dice todo tiene su tiempo, está incluyendo todo tipo de eventos. Y en la lista larga de 14 elementos que aparecen en el pasaje, la mitad son buenos y la otra mitad son malos. La mitad son buenos y la otra mitad son malos. Y lo que este pasaje nos muestra es precisamente lo que quiero decir, que hay una coexistencia dirigida, controlada por la soberanía de Dios entre el bien y el mal, y que nos va a acontecer tanto el mal como el bien en nuestras vidas, y que esto acontecerá, como veremos ahora en la tercera palabra que analizaremos, en forma cíclica, Entonces, este pasaje nos muestra la presencia del mal y el bien en una alternancia inevitable. El bien y el mal se alternan inevitablemente y producen en nosotros esa experiencia. Tiempo de nacer, es decir, Dios determinó un tiempo en que tú y yo íbamos a nacer. Tiempo de morir, ahí aparece el mal. Morir es parte del mal. Tiempo de plantar, es decir, Dios me va a dar la oportunidad de plantar. Tiempo de arrancar lo plantado, va a haber un momento en que la plantación ya no produce nada o por alguna razón se echa a perder y tengo que arrancarla. Tiempo de matar, es decir, va a haber un momento en que Dios va a permitir o que a mí me maten o que yo en algún momento tenga que matar, sea un animal u otra persona u otro ser humano, de alguna manera quizás en defensa personal, en fin, algo por el estilo, un accidente. Tiempo de curar, pero va a haber un momento en que voy a recibir el bien. En un momento puedo recibir o hacer el mal, en otro momento puedo recibir o hacer el bien. Tiempo de destruir, las cosas que tengo se me van a destruir. Va a haber tiempo en que yo voy a ver que las cosas que he construido o recibido se destruyen. Tiempo de edificar, va a haber un momento en que yo puedo edificar y construir y tener para mí cosas buenas. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Voy a tener tiempo de mal y tiempo de bien. Tiempo de lamentar o endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. También tiene que ver mucho con la cultura agrícola y tal vez con la parte militar de esa época. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, es decir, tiempos buenos y tiempos malos. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Hay tiempo o yo voy a tener la ocasión en la cual voy a buscar algo y lo voy a encontrar, y hay otra ocasión en que definitivamente no voy a encontrar lo que se me perdió, lo voy a tener que dar por perdido. Hay cosas que se me pierden, no las vuelvo a encontrar. Hay cosas que me roban y no las voy a volver a recuperar. Todo eso ocurre bajo la soberanía de Dios porque hay una alternancia inevitable en el bien y el mal. Tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser. Esto probablemente se refiere a la costumbre hebrea de rasgar sus vestiduras.
tiempo de callar, y esto tiene que ver probablemente cuando viene el mal. Cuando el mal es abrumador, nos quedamos totalmente callados, como los amigos de Job, cuando vieron a Job en su daño terrible que tenía, se quedaron callados por 7 días. Tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. Hay una alternancia, una coexistencia inevitable en el bien y el mal. Ahora veamos por aparte dónde está el bien y dónde está el mal. En primer lugar, el bien está en la creación. La creación de Dios, a pesar de estar caída, todavía conserva el bien. Por parte de la gracia común de Dios, en el pacto noético, Génesis capítulo 8, siempre va a haber bien en la creación, siempre van a haber buenas tierras, va a haber lluvias, va a haber semillas, va a haber cosechas, va a haber producción, porque hay bien en la creación. Pero también hay bien en el hombre, hay aún bien en el hombre, pero solamente en los hijos de Dios. Solamente ellos pueden hacer el bien, aunque nunca lo hacen puro ni perfecto, porque el mal aún mora en ellos, pero todavía hay bien en los hijos de Dios. Hay un bien relativo en los hombres totalmente malos, y ese bien relativo en los hombres totalmente malos es también obra de la gracia común de Dios. Pero ¿dónde está el mal? Estamos diciendo que hay una coexistencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está el bien? Ya dijimos dónde. Ahora veamos dónde está el mal. El mal está en el diablo y sus ángeles. Ellos son totalmente malos y serán siempre malos, y ellos tienen una influencia sobre todo el mal que hay en la tierra. El príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia, el mal está en el diablo y sus ángeles, y ellos tienen una influencia muy grande sobre todo el mal que se hace en la tierra. No tenemos lucha contra carne y sangre. Pero así como hay bien en la creación, también hay mal en la creación. Y aquí aparece lo que llamamos el mal natural. El mal natural es el mal que viene en la creación. Desastres naturales, terremotos, huracanes, inundaciones, el mal natural. Así que el mal está en los ángeles caídos, el mal está en la creación y eso se llama mal natural. Pero el mal también está en los hombres incrédulos, y esto es lo que llamamos el mal moral. Hay mal moral y mal natural. El mal moral es el que ejercen criaturas responsables, criaturas malas, como Satanás y los hijos de desobediencia que siguen a Satanás. Entre ellos no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese es el mal moral. Mientras existamos en la tierra va a haber mal moral, y por eso es que hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de bailar, tiempo de lamentar, tiempo de recibir el bien, tiempo de recibir el mal, porque los hombres malos y los agentes malos, como los ángeles malos, van a estar todo el tiempo en acción en el mundo que Dios creó, y Dios les va a permitir ejecutar obras malas, mal moral y mal natural. Pero también hay mal en los hijos de Dios. En los hijos de Dios también hay mal, así que también los hijos de Dios van a efectuar el mal moral. Va a haber mal moral en los hijos de Dios. La Biblia nos deja eso claro tempranamente en el caso de Noé. Así que el bien y el mal coexisten en el mundo debido a que hay fuentes del bien y fuentes del mal. Entonces van a coexistir siempre el bien y el mal. Y no solamente coexisten en el mundo, sino que van a coexistir de una manera más especial en nuestras vidas. El bien y el mal coexisten en nuestra familia, el bien y el mal coexisten en nuestro trabajo, el bien y el mal coexisten en la sociedad en que vivimos, el bien y el mal coexisten en la iglesia. En la iglesia siempre va a haber bien y mal. En la iglesia va a haber siempre hombres buenos y hombres malos que entran encubiertamente a la iglesia a hacer el mal. Lo que hablamos acerca del trigo y la cizaña. Aunque en la parábola del trigo y la cizaña el reino no es la iglesia sino el mundo, lo que sucede en el mundo también se aplica a la iglesia. Hay trigo y cizaña juntos en la iglesia, y por eso el mal va a aparecer en la iglesia inevitablemente.
Y debido a que el mal también está en el creyente, no solamente hombres falsos creyentes que entran encubiertamente en la iglesia van a hacer el mal, sino que verdaderos creyentes también van a hacer el mal dentro de la iglesia. Y ese mal va a ser incluso pecados grandes, pecados horrendos cometidos por verdaderos creyentes. Esta es la palabra coexistencia, pero esa coexistencia tenemos que clarificarla más. Esa coexistencia es una constante batalla entre el bien y el mal. Ya desde Génesis 3:15 se nos dice que habrá una enemistad decretada entre los hijos de Satanás, los que hacen el mal, y entre los hijos de Dios, los que hacen el bien. Cristo y sus aliados en una constante batalla contra Satanás y sus aliados. Y ese es el mensaje de toda la Biblia. Vayamos por un momento a Apocalipsis capítulo 12 y vamos a ver este hermoso relato que yo suelo llamar la saga de Cristo. Apocalipsis capítulo 12 es un pasaje de la Biblia más hermoso, más emocionante y apasionante que cualquier saga del cine contemporáneo. Saga es una historia fantástica donde hay grandes guerreros, grandes batallas y grandes victorias. Eso es una saga. Y en el Apocalipsis capítulo 12 vemos lo que yo puedo llamar la saga de Cristo. La coexistencia entre el bien y el mal es una constante batalla entre Cristo y sus aliados y Satanás y sus aliados. Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahí está el bien. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. El primero es Cristo, el segundo es Satanás. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El diablo intentando matar a Cristo al momento de su nacimiento. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Ese es Cristo. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esta es la victoria de Cristo y su ascensión al cielo. Y la mujer, la iglesia, los hijos del bien, huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustentes por 1260 días. Esto es un número simbólico que representa el período entre la primera y segunda venida. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, el mal contra el bien. Pero no prevalecieron, ni se halló el lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora va a emprenderla contra los seres humanos. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. Hay una batalla por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, el diablo y sus aliados contra Cristo y sus aliados. Y se le dieron a la mujer, a la iglesia, las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Otra vez una figura simbólica para hablar del período entre la primera y la segunda venida. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer
agua, el agua es un símbolo de aflicción, agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¡Qué gran batalla! Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay una coexistencia entre el bien y el mal porque hay fuentes permanentes de bien y mal sobre la tierra. Pero hay también una batalla encarnizada, enconada entre el bien y el mal. Cristo y sus aliados contra Satanás y sus aliados. Y la forma como Dios permite que el bien y el mal coexistan y batallen entre sí y afecten a su pueblo, a las familias, a las sociedades y al mundo entero es en forma de ciclos, en forma de ciclos. Tu vida, mi vida, tu familia, la sociedad en que vivimos, nuestra ciudad, nuestro país y el mundo entero, viviremos la experiencia del mal y el bien en forma de ciclos. Regresemos otra vez a Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3, este pasaje tan importante estaremos citándolo una y otra vez a lo largo de estos estudios. Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. En conexión con lo que leímos ahora en los versículos 1 al 8, de que hay tiempo del bien y tiempo del mal, el Coelet, el predicador, dice en el verso 15, 3:15, aquello que fue ya es decir, aquello que sucedió en el pasado está sucediendo hoy, y lo que ha de ser, es decir, lo que va a suceder en el futuro, ya sucedió en el pasado. ¿Qué es eso? Un ciclo. Alguien dijo que las noticias nuevas son las viejas noticias vividas por nuevas personas. Dios permite la administración del bien y el mal en tu vida, tu familia, tu iglesia, tu sociedad, ciudad, país y mundo en forma de ciclos. Viviremos el bien y el mal en ciclos. Así se ve en la historia de Israel. Basta ver el libro de Jueces. El libro de Jueces es una de las mejores representaciones de estos ciclos. Así que viviremos el bien y el mal en forma cíclica, pero con una aclaración: los ciclos de mal serán cada vez peores, es decir, el mal siempre irá en crecimiento. Así se ve claramente en el libro de los Jueces, y así anuncia el Señor en el Sermón del Monte de los Olivos que leímos la semana pasada, en Mateo 24, del 11 al 13. Y por haberse multiplicado la maldad, al final de los tiempos, previo a los días de la venida del Señor Jesucristo, se multiplicará la maldad. Es decir, el último ciclo será el más severo. La maldad llegará a su punto culminante, tal como le dijo Dios a Abraham, hablando de que su pueblo, su descendencia, permanecería en Canaán y sufrirían allí la esclavitud, porque aún no habría llegado a su colmo la maldad del amorreo. Debía el amorreo cometer el colmo de su maldad. El ciclo de maldad permitido para él no había llegado a su máxima intensidad. Cuando el ciclo de maldad llegue a su máxima intensidad, entonces vendrá el fin para un individuo, el fin para una sociedad, el fin para el mundo. Se produce cuando Dios permite que esa persona, individuo, sociedad, mundo, desarrolle su máxima maldad, porque Él administra su maldad en forma de ciclos. 3 palabras claves: coexistencia, batalla y ciclos. Y esto nos lleva de nuevo a las preguntas difíciles. Recuerden que este es un tema donde siempre van a haber preguntas difíciles. Pastor, ¿por qué escogió Dios este camino tan difícil? Porque en su plan Él espera el amor y la obediencia de criaturas libres.
Por eso a Él le es necesario permitir el mal. Además, para que sea por fe en Él y por tanto para su máxima gloria. Eso es lo que tenemos que saber con respecto a la coexistencia del bien y el mal. Ahora veamos el control o dominio absoluto que Dios tiene sobre el bien y el mal. Y aquí de nuevo vamos a trabajar 4 palabras claves. Creo que hoy solamente alcanzaremos a ver 3 de ellas. Las palabras claves que veremos en esta sección son control, envío, dosificación y propósitos. Control, envío, dosificación y propósitos. Control. Dios mantiene, aquí comienza la sabiduría del bien y del mal a fortalecer nuestros corazones para vivir en un mundo donde coexisten el bien y el mal. Dios mantiene un control absoluto sobre el bien y el mal. Y es Él quien envía, la segunda palabra clave, envío a su pueblo el bien y el mal. Tanto el mal moral, que ya dijimos que es el mal moral, es la acción de agentes morales libres, ángeles u hombres, como el mal natural. Es Dios quien envía el mal a su pueblo, sea el mal moral o sea el mal natural, hasta en el más mínimo detalle. Concentrémonos en esas 2 palabras: controla y envía. Controla y envía. Vamos a ver varios textos bíblicos. Isaías 45, 6 y 7. Isaías 45, 6 y 7. Estamos construyendo una base de conocimiento para poder adquirir la sabiduría del bien y el mal y comportarnos como hombres y mujeres sabios a la hora de enfrentar el mal. Isaías 45, 6 y 7. Vamos a leerlo todos juntos a la voz de 3, como si estuviéramos predicándonos todos a nosotros mismos. Contando 3, Isaías 45, 6 y 7. 1, 2 y 3. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Qué importancia, qué valor tiene el hecho de que haya un solo Dios? Esa verdad, el monoteísmo bíblico, es una verdad fundamental. Entonces Dios coloca como trasfondo esa verdad fundamental y dice, poniendo esta verdad fundamental como testigo de que no hay sino un solo Dios, y ese solo y único Dios soy yo, también es verdad que yo soy el que hago la luz, es decir, envío el bien, y creo la adversidad, es decir, envío el mal. Yo no soy autor del mal. Vamos a ver a lo largo de estos estudios que Dios manipula el mal sin tocarlo. Él no es el autor del mal, pero lo usa, instrumenta el mal, lo usa como un instrumento. Como tan seguro como que hay un solo Dios, es seguro que yo soy el único que envía el bien y envía el mal. Vamos a Lamentaciones capítulo 3, versículos 37 al 39. Lamentaciones es un pequeño poema acróstico que está después del libro de Jeremías. Lamentaciones 3, 37 al 39. Vamos a leer otra vez todos juntos. Lamentaciones 3, 37 al 39. A la voz de 3. 1, 2, 3. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó?
¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. De nuevo, ¿quién será? ¿Habrá algún ser humano que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Bueno, si miramos la sociedad nuestra, sí hay quien dice eso. ¿Quiénes son los que dicen eso? Las personas que no conocen al Dios de la Biblia o no entienden bien la sabiduría del bien y el mal. Pero aquí se supone que todo Israel, todos en Israel sabían que Dios era el autor del bien y el que les enviaba el mal. Verso 38. De la boca del Altísimo, de su decreto, de su control soberano y absoluto, no sale lo malo y lo bueno. Y de nuevo tenemos que mantener ese principio, que Dios no es autor del mal, pero Dios usa el mal. Otra vez, Dios manipula el mal sin tocarlo. Versículo Amós capítulo 3. Amós es un pequeño profeta, de los profetas menores, bueno, ni tan pequeño, tiene 9 capítulos su profecía, y está después de Joel. Amós capítulo 3, versículos del 3 al 6. Este pasaje es una pieza única en la literatura bíblica. Amós 3, del 3 al 6. Es el pasaje donde más se repite una figura que se llama pregunta retórica. Amós capítulo 3, versículos del 3 al 6. Vamos a leer todos juntos este pasaje. Amós 3, del 3 al 6. 1, 2 y 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Una pregunta retórica es una pregunta que no necesita respuesta, porque la misma pregunta es la respuesta. La respuesta es obvia. La respuesta es no. No. Aquí hay, creo que son 6 preguntas, y la respuesta obvia a todas esas preguntas es no. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no hubiese comido o cogido algo? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Esas 6 preguntas fueron puestas para hacernos repetir la palabra no, 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 con el propósito de mostrarnos de que la siguiente pregunta es un no que imposiblemente puede ser otra cosa. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? No. Job capítulo 2, versículo 10. El gran libro de Job, que es uno de los libros más profundos en cuanto a la sabiduría del bien y el mal. Su capítulo 2, versículo 10, nos muestra de nuevo esta verdad, que Dios controla y envía. 2 palabras claves: controla y envía el mal. Absolutamente, absoluto control del mal, y envía el mal. Job 2:10. Todos ustedes saben lo que había acontecido a Job. Tal vez el máximo mal que ha sufrido hombre alguno, aparte de nuestro Señor Jesucristo, lo padeció Job. Dice el 2:10 de Job. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Una y otra vez la Biblia enseña claramente que Dios controla
y envía el mal. Dios controla absolutamente todo el bien y todo el mal, y Dios envía el bien y también el mal a su pueblo. Y un ejemplo tremendo de ese absoluto control que Dios tiene sobre todo el mal que Él nos envía es el caso de Balaam. Balaam. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios usó al brujo más destacado y poderoso de la época para bendecir 3 veces a su pueblo con una bendición irrevocable, a pesar de que el brujo en su corazón quería maldecirlo por su codicia? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Porque Dios no envió a un gran profeta a bendecir a su pueblo, o a un gran sacerdote, o a un rey como Melquisedec. ¿Por qué usó un brujo, el más poderoso brujo de la tierra, para bendecir 3 veces con una bendición irrevocable a su pueblo, a pesar de que el brujo quería maldecirlo por su codicia? Lo hizo para mostrar precisamente lo que estoy enseñando: su control absoluto sobre el mal. Aún en el corazón del más destacado príncipe de las tinieblas, Dios está en control. Vayan conmigo a Deuteronomio, capítulo 23, versículos del 3 al 5. Deuteronomio 23, del 3 al 5. Dice la palabra de Dios: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Y Jehová tu Dios, aquí, esta es la parte más maravillosa de la sabiduría del bien y el mal. Aquí comenzamos a dibujarla. Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. ¿Ven eso? Qué hermoso. Esa es la sabiduría de Dios en el uso del bien y el mal. Y lo mismo que sucedía, el control que tenía Dios sobre el corazón y los actos de Balaam, es el mismo control que Él tiene sobre el corazón y los actos del diablo, de cada ángel malo y de cada hombre malo que hay sobre la tierra. Creer en este control absoluto y manejo que Dios tiene del mal es súper importante para nuestra fe. No creerlo deja sin sentido todo el sufrimiento que vamos a tener sobre la faz de la tierra. Entonces vamos con nuestras palabras claves: control, envío, y ahora la tercera, dosificación. En función de ese control, en función de ese envío, Dios hace una dosificación del mal que nos envía. La cantidad e intensidad del mal que Dios nos ha enviado y nos va a enviar está totalmente regulada por Él. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y creo que los propósitos los vamos a tener que dejar para la próxima clase. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Vamos a leer este texto, a resumir lo que hemos aprendido y dejamos los propósitos para la próxima clase. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Vamos a leerlo todos juntos a la voz de 3. 1, 2, 3. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
En el marco de lo que hemos venido diciendo, este pasaje es demasiado claro. Ninguna tentación, sea incitación a pecar o prueba. La palabra tentación puede tener las dos connotaciones. Una tentación puede ser una incitación a pecar, o sea, a hacer el mal, o puede tener el carácter de una prueba, es decir, la oportunidad de ser probados y hacer el bien. Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación, llámese prueba o incitación a pecar, nos dará la salida para que podamos soportar. Es como que Dios nos da una válvula de escape. Podemos escapar de toda tentación cuando se trata de incitación a pecar, y podemos resistir toda prueba porque Él no permite que seamos tentados más allá de la capacidad que Él mismo nos da para resistir. Por eso hablamos de la dosificación del mal. Hablamos del control absoluto del mal, hablamos del envío del mal y hablamos de la dosificación del mal. Y esto se complementa con el hecho de que Dios tiene propósitos al enviarnos el mal. Tengo en mi lista aquí por lo menos 7 propósitos, y por eso es mejor que los deje para la próxima clase, porque tengo tan solo 1 minuto para terminar. Vamos entonces a resumir lo que hemos visto, y vamos a hacerlo por medio de las palabras claves. La primera palabra clave que aprendimos hoy es coexistencia. Coexistencia. Ya todos se ubican en Eclesiastés 3 del 1 al 8 y en Apocalipsis 12. La segunda palabra es batalla. Hay una batalla entre el bien y el mal todo el tiempo. Apocalipsis 12. La tercera palabra es ciclos. Ciclos, la administración que Dios hace del bien y el mal es en forma de ciclos, y esos ciclos serán aumentando en el mal. Los ciclos finales serán de mayor mal. Lo otro que vimos aquí es control. Control. Dios tiene un control absoluto de todo mal. Lo otro que vimos es envío. Dios es el que envía. Si yo no sé que fue Dios quien me envió el mal, nunca voy a tener una reacción correcta ante Él. Dios envía el mal a su pueblo. Recuerden esto: Dios manipula el mal sin tocarlo. Y en tercer lugar aprendimos dosificación. Dios dosifica la cantidad del mal. Conclusiones hasta aquí. El Dios inmutablemente bueno permite el mal sin ser autor de él. Dios ha prometido destruir el mal en una gran parte de la humanidad por medio de Cristo, y lo está haciendo ya. El bien y el mal van a coexistir siempre en nuestras vidas, familias e iglesias, ciudades, países y el mundo, en una batalla irreconciliable que se manifestará por medio de ciclos cada vez más severos. Dios tiene un control absoluto del mal, el cual nos envía en cantidad y dosificación exactas y nos da la posibilidad de vencerlo. Dios tiene propósitos con el mal, pero eso será lo que veremos la próxima semana. Que el Señor nos ayude a atesorar esta sabiduría y nos dé el usarla cuando nos vengan los días malos. ¿Cómo son los días que ahora vivimos? Son días malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Oremos. Señor, gracias por tu misericordia al salvarnos y al darnos todo lo necesario para vivir en este mundo disfrutando tu preciosa salvación. Gracias por tu sabiduría al permitir el mal, al usarlo y controlarlo sin contaminarte con él, y al tener tanta misericordia con nosotros, llevándonos por este camino que trae tantas aflicciones, haciéndonos siempre el bien. A pesar de que tú nos envías el mal, como veremos luego, tú conviertes nuestro mal en bien. Y nosotros debemos creerlo y esperar a que eso suceda, confiando pacientemente en la mano protectora
de un Dios tan bueno y tan sabio como tú. Permite que nuestro corazón, por siempre y para siempre, exalte tu bondad, exalte tu sabiduría, exalte tu veracidad y tu justicia por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a escuchar algunas de vuestras preguntas que yo pueda responder. Gracias, pastor. Dice un hermano o hermana, pregunta: si en el creyente hay el bien y el mal, ¿entonces el creyente tiene dos naturalezas? No, el creyente tiene solo una naturaleza. Antes de usted ser creyente era totalmente malo. Su naturaleza era el mal. Cuando fue regenerado o nacido de nuevo, como está enseñando el pastor Julio, hay que nacer de nuevo. Usted recibe una nueva naturaleza que es buena. Y en esa nueva naturaleza usted tiene aún residuos del mal. Por eso coexisten en usted el bien y el mal. Pero usted no es malo. Usted es esencialmente bueno, pero tiene el potencial aún de hacer el mal. Por eso se necesita una santificación progresiva, donde el mal remanente es limpiado de manera progresiva. Cada que usted se expone a la palabra de Dios es limpiado. Cada que usted hace el bien es limpiado, y por eso hace cada vez menos mal. Pero los cristianos no somos esencialmente malos. No tenemos dos esencias, una sola. No tenemos dos naturalezas, una sola. Es buena, pero el remanente del mal en nosotros nos lleva a hacer el mal. No sé si quedó claro. ¿Sí quedó claro? Levante la mano el que no entendió. Bueno, parece que sí. Pastor, según Job, el libro de Job, el diablo se muestra sumiso a Dios, mas no en pie de guerra. Si Dios controla y envía el mal, ¿cómo es que existe una batalla bélica y de ciencia ficción entre Dios y Satanás? Bueno, la pregunta es compleja, tiene varias aristas. No sé si de pronto sería mejor que me pasaras la hojita para yo poder desarrollarla un poquito más. El diablo se muestra sumiso ante Dios porque no le queda otra alternativa. ¿Quién no se mostrará sumiso ante Dios? El diablo conoce a Dios y él sabe quién es Dios. Cuando usted conoce realmente a Dios, usted experimenta. ¿Qué creen ustedes que es lo que uno experimenta cuando uno conoce realmente a Dios? Algunas personas dicen: ¡ay, una ternura, un amor! Cuando usted conoce verdaderamente a Dios, usted experimenta espanto, porque Dios es algo tan grande, tan poderoso, que usted experimenta espanto. Entonces, cuando el diablo está delante de Dios, tiembla. Por eso tiene que ponerse sumiso. Sí, por eso los demonios temblaban ante la persona del Señor Jesucristo, porque Dios estaba delante de ellos. Entonces, el diablo se muestra sumiso a Dios, mas no en pie de guerra. Él no se muestra en pie de guerra porque ¿cómo va un diablo como el diablo a amenazar a alguien como Dios? Él se muestra en pie de guerra es cuando sale de la presencia de Dios. Pero delante de Dios, ¿quién se atreve a amenazar a Dios? Usted está aquí delante de un león, amenácelo pues. ¿Y eso qué es un león? Dios es mucho más grande que un león. Amenace usted pues el león, amenácelo. El diablo se muestra en pie de guerra. Entonces, ¿cómo es posible que haya una batalla, una confrontación bélica entre el bien, una batalla bélica entre Dios y Satanás? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios la naturaleza de Satanás es hacer el mal. Y él va a procurar hacer el mal todo el tiempo. ¿Y quién es el bien? Dios. Entonces él va a batallar contra el bien que Dios hace. En última instancia está batallando contra Dios. Contra Cristo, que es la encarnación del bien. Entonces el diablo aborrece el bien y quiere hacer solo el mal, porque esa es su naturaleza. Entonces él va a tratar de hacer la guerra y va a tratar de destruir todo el bien que pueda destruir.
Entonces por eso hay una batalla entre el bien y el mal y Satanás peleando contra Dios. Pero déjeme decirle que Satanás no es un adversario de Dios. Satanás no es un digno adversario de Dios. Satanás trata de destruir el bien que Dios nos da. Pero Satanás no es un adversario para Dios. Es como si aquí se me para una hormiga, se me para aquí a una hormiga y me hace así. Una hormiga a mí, que soy millones de veces más grande y más poderoso que ella. Si yo la miro, ella haciéndome así, ¿yo qué voy a hacer? Yo me voy a reír. Así sucede entre el diablo y Satanás. Satanás no es un digno adversario de Dios. Satanás es una criatura que él creó. Y el poder que Dios le dio a Satanás no es ni siquiera una micra. Yo quisiera saber cuál es la cantidad más pequeña para decirla. El poder de Satanás no es ni siquiera una nanomicra. Ese es el número más pequeño que yo conozco. Una nanomicra del poder de Dios. O sea, Satanás no es un adversario para Dios. Él no es adversario para Dios. Pero él quiere destruir el bien que Dios ha dado a sus criaturas. Y por eso, tratando de destruir el bien, tiene una batalla contra Dios. Pastor, respecto a Apocalipsis 12, hay dos preguntas. Primero, ¿se puede identificar a la mujer de Apocalipsis 12 con la Virgen María? Y segundo, ¿a qué periodo de tiempo entre la primera y segunda venida se refiere Apocalipsis 12:6? Bueno, no creo que sea el momento para explicar todo Apocalipsis 12, de pronto me tocará predicarlo o enseñarlo más adelante. Solamente la primera pregunta, porque la segunda es más compleja. La mujer, en última instancia, de manera aplicativa, es la Virgen María, pero no necesariamente en el texto. La mujer de Apocalipsis 12:1 es la iglesia que está inmersa en el pueblo de Israel, o sea, los creyentes fieles de Israel, María, José, Simeón, Ana la profetisa, etcétera. Ellos, los verdaderos creyentes, que son, entre comillas, parte de la iglesia antigua, ellos son la mujer que da a luz al hijo varón que reinará sobre las naciones. Por proyección, la iglesia entera. Y en aplicación puntual y más específica, la Virgen María. O sea, que en un sentido más amplio no se refiere a María, pero en un sentido aplicativo y puntual sí. ¿Por qué? Porque el pasaje no está describiendo detalles, sino está dando un panorama general. Pastor, si el mal que viene a nuestras vidas es cíclico, por ciclos, ¿es normal que un creyente, un cristiano, batalle con un pecado como la laxivia, por ejemplo, toda su vida? Sí, es normal, pero no es lo que uno normalmente ve en el creyente. Lo que uno ve es que el creyente venza el pecado como la lascivia, lo vence y queda en mucho tiempo libre y en victoria, pero en momentos específicos volverá a atacarlo con un inusual poder y él tendrá que volver a reiniciar la batalla. Así que la respuesta es sí y no. Sí, porque en algún momento de su vida la batalla volverá a arreciar, y no, porque tiene mucho tiempo sin ser afectado por ese pecado. Pastor, si el mal se multiplicará cada vez más, ¿qué lugar puede haber en el creyente para la esperanza del avance del bien en este mundo? ¿En qué cantidad debe esperar el avance del bien? Siempre van a coexistir el bien y el mal. Siempre va a haber una cantidad de bien y una cantidad de mal. Aunque el mal va a ir aumentando, el bien siempre va a existir. Así que la proporción, digamos, podría ser equivalente, pero a medida que avanza el tiempo se va a desequilibrar y va a haber más mal que bien. Cuanto más mal que bien habrá tanto mal que algunas personas que creen en Jesucristo dirán: no vale la pena creer en Dios. ¿Dónde está Dios debido a tanto mal que veo? Así que va a haber una gran desproporción, pero eso es imposible de calcular. Pastor, ¿puede explicar un poco más sobre lo que es el mal natural? El mal natural es como el pecado entró en la creación por causa del hombre. Dios ha hecho que la creación sea maldita y los
los movimientos, los principios, las leyes que rigen la creación están totalmente alterados. Por ejemplo, la consistencia de la Tierra misma, sus ejes de rotación, su presencia en el cosmos, su presencia en el sistema solar, la constitución de su clima, todo eso está deformado, desconfigurado, y por esa razón se producen huracanes, tormentas, tornados, inundaciones, esterilidad, porque el mal está ahí. Entonces eso se llama mal natural, pero también incluye los accidentes. Cuando uno hace parte de un accidente, todo eso también puede ser causado por causas naturales, aunque hay accidentes que vienen por el mal moral, o sea, la responsabilidad, o en ciertos casos la irresponsabilidad de los hombres. Entonces el mal moral es lo que hacen los hombres malos, y el mal natural es lo que la creación trae cuando está descontrolada. Es difícil, más o menos es eso. ¿Por qué Isaías 45:7 dice y creo la adversidad? La pregunta es, ¿él no creó el mal según este texto? No, ya les dije, la mejor forma de usted recordar eso es la frase que les he dicho: Dios manipula el mal sin tocarlo. Dios dice, yo creo la adversidad, es porque Él articula los eventos para que personas malas y mal natural, o sea, mal que está alrededor, se conjuguen, se articulen y configuren un mal que le va a venir a usted allí. Dios está controlando, dirigiendo todo eso para que a usted le venga el mal, pero Dios no es el autor del mal. Esa es la clave. Pastor, los pasajes citados se refieren al mal natural y al mal moral. ¿El Señor provoca los dos o solamente uno de los dos? Los dos. Dios está en absoluto control del mal. Por eso en el primer punto hablé del mal moral y del mal natural. Y cuando digo Dios está en absoluto control del mal, eso incluye todo: mal moral y mal natural. Mire, si hay un solo átomo o partícula subatómica en este mundo, incluido el universo, el cosmos inalcanzable, fuera del control de Dios, Dios no es Dios. Dios no es Dios. Dios tiene, para ser Dios, Él tiene que estar en control de todo: el mal moral, el mal natural y todo lo demás. La última pregunta, pastor, dice, cuando la palabra dice que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, ¿confirma o se confirma cuando Santiago dice que Dios no tienta a nadie? Total, claro que sí. Es una buena correlación de un versículo con otro. Así es, Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie, en el sentido de que Dios no puede incitar a nadie a pecar, pero Dios sí puede probar a su pueblo, y de hecho lo hace. Ese es uno de los primeros propósitos que veremos en la próxima clase, que Dios, usando el mal, prueba a su pueblo para hacerlo crecer en la fe y en la paciencia que le son necesarias. Bueno, muy